Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Bien, en este ejemplo, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? El nombre que yo le puse, selenuro doble de aluminio y sodio tiene que ser, ¿no? ¿No es cierto? Porque acá tenemos el elemento sodio, ¿no? Entonces, acá existe un error, jóvenes, lo corregiremos, ¿no? En vez de potasio, en este caso, de aluminio y sodio. ¿Sí? Bueno, ahora sí, pues está correcto. Ese arreglo, por favor, lo realizaremos. A ver, continuando con algunos ejemplos más, esta vez vamos a nombrar el compuesto, ¿no es cierto? Y luego vamos a escribir su fórmula, ¿sí? A ver, por ejemplo, indicamos cloruro doble, a ver acá, cloruro doble, decimos, vamos a tomar en cuenta dos metales, ¿no? A ver, cúprico Fe2. Cúprico Fe2. ¿Cuál sería su fórmula química? De cloruro doble cúprico Fe2. Bueno, en primer lugar vamos a colocar los metales, ¿no es cierto? Empezamos acá con el hierro, ¿no? Luego con el cobre, ¿no es cierto? Y luego tomamos en cuenta el radical de cloruro, ¿sí? Sabemos que el radical cloruro funciona con su valencia negativa. El hierro, en este caso, se nos habla de Fe2, va a funcionar con +2, ¿verdad? +2, ¿no es cierto? Al indicar cúprico, funciona con su mayor valencia el cobre, también +2, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, para igualar las valencias positivas y negativas, en este caso, vamos a colocar como subíndice al cloro directamente en este caso 4, ¿no? Con lo cual ya está igualado, ¿no es cierto? Acá 4 negativos con los 4 positivos de los metales, ¿sí? A ver, este otro ejemplo, indicamos ioduro doble. A ver, ¿cuál sería la fórmula química de ioduro? Indicamos doble, diremos, a ver, de calcio y litio. Indicamos de calcio y litio. A ver, ¿cuál sería su fórmula química? De ioduro doble de calcio y litio. Acá fíjense, tomando en cuenta la nomenclatura, ¿no es cierto? Vamos a colocar litio, ¿no? Luego acá colocamos calcio, ¿no es cierto? Y el radical en este caso ioduro. ¿Sí? En cuanto a valencia, el ioduro está con -1. Del litio sabemos que es +1, ¿verdad? Del calcio en este caso es +2. ¿Sí? Con lo cual entonces, al igualar las valencias, acá tenemos 3 positivos, igualamos entonces con los 3 negativos, colocando el subíndice 3, en este caso, al yodo, ¿sí? Con lo cual ya estaría igualado. A ver, veamos este otro ejemplo. A ver, sulfuro doble. A ver, ¿cómo harían ustedes la fórmula química de sulfuro doble? Indicamos, a ver, plúmbico estanoso. Le colocamos plúmbico estanoso. Bueno, indicamos estanoso. ¿Sí? A ver, en este caso entonces tomamos en cuenta el elemento estaño, ¿no? Luego el plomo, ¿no es cierto? Y el radical sulfuro.
El radical sulfuro, en este caso, funciona con su valencia -2, ¿no es cierto? Al decir en este caso estanoso, ¿no? Funciona con su valencia menor, ¿no? Del estaño, en este caso es +2, ¿verdad? La valencia menor. Del plomo, nos indica plúmbico, ¿no? El plomo también funciona con valencia, bueno, +2, +4, ¿sí? Entonces, el indicar acá plúmbico significa que el plomo está actuando con su valencia +4. ¿De acuerdo? Entonces, acá, al igualar los positivos y negativos, tenemos 4 +1, ¿sí? Acá 4 +2, 6 positivos. Y para igualar, en este caso, con los negativos, al radical sulfuro, vamos a colocar como su índice precisamente 3. ¿No es cierto? Con lo cual ya está igualado, ¿no? Acá 3 por 2, 6 negativos, igualados en este caso con los 6 positivos de los metales. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma podemos ir realizando más ejemplos, tomando en cuenta también otros metales, ¿no es cierto? Bien, vamos a ingresar a un nuevo tipo de compuestos donde esta vez ya nos vamos a referir a los ácidos. ¿Cuáles son las fórmulas químicas de los diferentes ácidos que se utilizan, ¿no? También en laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, acá, bueno, haciendo la numeración respectiva con el cual estuvimos haciendo, ¿no? Vamos a colocar en este caso 6 y colocamos ácidos oxácidos, ¿sí? Bueno, el subtítulo es ácidos oxácidos. Bien, ¿cuál es la característica de los ácidos oxácidos? A ver, indicamos de que es una combinación de un anhidrido más agua, ¿sí? Y como resultado de aquello vamos a tener precisamente un ácido oxácido, ¿no es cierto? Como resultado vamos a tener un ácido oxácido, precisamente. Bueno, indicamos oxácido. A ver, directamente tomando en cuenta un ejemplo que decimos, a ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar en cuenta un anhidrido cualquiera. Pues, por ejemplo, yo elegiría el anhidrido sulfúrico, ¿no? Anhidrido sulfúrico, acá donde participa el azufre, el oxígeno, ¿sí? Oxígeno funcionando con su valencia 2, ¿no? Y si hablo de sulfúrico, en este caso, anhidrido sulfúrico, significa que el azufre está funcionando con 6, ¿no es cierto? Su valencia mayor. Ahora sabemos que simplificando, ¿no es cierto? En este caso, bueno, sacando mitades, ¿no? De 2 y también de 6. Entonces, este compuesto químico quedará como azufre, oxígeno 3. ¿No es cierto? Pero antes, fíjense. Antes, fíjense, para que vayamos realizando una buena combinación, antes de simplificar, acá voy a sumar directamente el elemento precisamente agua. ¿Sí? Ahora sí, simplificando, acá tengo azufre, oxígeno 3, ¿no es cierto? Más, en este caso, hidrógeno 2, oxígeno. Quedaría de esa forma, ¿verdad? Ahora, al hacer esta suma, ¿no es cierto? Ustedes notarán de que, a ver, acá vamos a tener 2 hidrógenos, ¿sí? Azufre, y vamos a tener 4 oxígenos. Y esta es la fórmula química precisamente del ácido sulfúrico, ¿no? Hidrógeno 2, azufre,
oxígeno 4. ¿No es cierto? Entonces, aclaramos, estamos hablando del ácido precisamente sulfúrico. Bueno, indicamos sulfúrico. ¿Sí? A ver, tomemos en cuenta una otra combinación, por ejemplo, el anhídrido nitroso, o sea, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Intercambiando valencias del oxígeno 2, si hablamos de, bueno, del elemento nitroso, funciona con su valencia menor en nitrógeno, sabemos que del nitrógeno es más 3 más 5, ¿verdad? Esto funciona en este caso con 3, ¿sí? Vamos a sumar nuevamente el elemento agua, ¿no es cierto? Y a consecuencia de ello, ¿qué compuesto vamos a tener? ¿No? En este caso tenemos 2 hidrógenos, ¿no es cierto? 2 nitrógenos, ¿no? Y tenemos 4 oxígenos. ¿Sí? Acá está, 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y acá 3 más 1, 4 oxígenos, ¿no? Ahora, ustedes notarán que también se puede simplificar, ¿no? Es decir, sacar mitades, ¿no es cierto? Se viene simplificando. Acá vamos a tener 1, 1, y directamente acá vamos a tener 2. Por lo tanto, esta fórmula quedará como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2. ¿Sí? Y a este compuesto químico se lo conoce como el ácido nitroso, ¿no es cierto? Estamos hablando del ácido nitroso, ¿no? O sea, de esa forma se va llegando, digamos así, a este tipo de compuestos, nada más que con la combinación que se va realizando. A ver, por ejemplo, el anhídrido clórico. Acá, cloro, oxígeno, ¿no? Del oxígeno 2, del cloro, en este caso. Si hablamos de clórico, está funcionando con 5. Entonces, acá vamos a colocar precisamente oxígeno 5. Sumamos agua, ¿sí? Ahora bien, como resultado, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a tener hidrógeno 2, ¿sí? Luego, a ver, ¿qué otro elemento? ¿Sí? Luego, hidrógeno 2, haciendo esta suma, cloro 2, ¿verdad? ¿No es cierto? Cloro 2 y oxígeno 6. ¿Sí? Entonces, simplificando, en este caso vamos a tener hidrógeno, cloro y oxígeno 3 directamente, ¿no? Y estamos hablando del ácido, en este caso, clórico, ¿no es cierto? Es el ácido, indicaremos clórico, ¿no? El compuesto que sí tiene, ¿no? A ver, tenemos un ejemplo más para que vayamos familiarizándonos también con este tipo de nomenclatura. Indicamos, a ver, por ejemplo, el anhídrido carbónico, ¿sí? Intercambiando valencias del oxígeno 2, si estamos hablando de carbónico, su mayor valencia, del carbono en este caso es 4. ¿No es cierto? Y vamos a sumar agua nuevamente, ¿no? Sumamos en este caso agua, ¿no? Entonces, realizando esta suma, vamos a tener hidrógeno 2, ¿no? Acá el carbono 2, ¿no es cierto? Y oxígeno 5. Bueno, este es el 2, oxígeno 5. ¿Sí? Acá no podemos simplificar, ¿no es cierto? A ver, acá íbamos revisando, carbono 2, oxígeno 5. ¿Está correcto, verdad? ¿No es cierto? Entonces, este compuesto recibe el nombre, ¿no? H2CO3, a ver, de ácido carbónico, ¿no es cierto? H2CO3. A ver, iremos revisando, jóvenes.
Este compuesto está correcto. A ver. Hemos partido del anhídrido, en este caso, carbónico, ¿no es cierto? Es decir, carbono 2, oxígeno 4, está correcto. Sumamos el elemento, en este caso, agua, y vamos a tener, tal como podemos apreciar, precisamente hidrógeno 2, carbono y oxígeno en este caso, ¿no? Oxígeno 3. O también, joven, en este caso, fíjense, se puede realizar de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué tal si simplificamos acá mismo? Fíjense, pues no complicamos demasiado, ¿no es cierto? Como tenemos este elemento de acá, fíjense, simplificamos de esta manera, ¿sí? Acá sacando unidades de 2 y 4. Acá tenemos 1, acá tenemos 2. ¿Sí? Ahora está mejor, ¿no? A ver, entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a cambiar? Fíjense, en los subíndices. En este caso, entonces, vamos a tener hidrógeno 2. Queda solamente un carbono, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá, carbono queda con uno nada más. Y oxígeno, en este caso, bueno, acá 2 oxígenos con un oxígeno del agua, 3. O sea, tenemos acá, ahora sí, está correcto, ¿no? Hidrógeno 2, un carbono y oxígeno 3. Entonces, este compuesto es conocido como el ácido carbónico, ¿no es cierto? Se le conoce como ácido carbónico, ¿no? Bueno, ahora, hay una forma de escribir directamente este tipo de compuestos, el cual les voy a indicar a continuación, ¿no? No necesariamente cada vez sumando acá una molécula de agua, otra molécula de agua, etc. Hay una forma más directa. Entonces les indico cómo podemos realizar en desarrollar de manera directa, les repito, estas fórmulas químicas, ¿no? Entonces, a ver, decimos, para escribir directamente la fórmula, para escribir, indicaremos directamente, bueno, directamente indicaremos la fórmula, ¿no? Nos referimos a la fórmula química. A ver, primero, les muestro los siguientes pasos. Primero, digamos, escribir los símbolos de los elementos. Escribir, indicaremos los símbolos, diremos, de los elementos. Bueno, indicamos de los elementos. Y luego, a ver, vamos a tomar en cuenta dos tipos de ácidos. Por ejemplo, ácido sulfúrico. Por ejemplo, indicamos ácido sulfúrico. Bueno, ácido indicamos sulfúrico. Y vamos a tomar también en cuenta un otro ácido, y ácido nitroso, digamos. Y ácido, bueno, nitroso, ¿no? Ácido nitroso. Ahora, referimos al ácido sulfúrico, en este caso, significará tomar en cuenta el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, ¿sí? Ahora, en cuanto al ácido nitroso, colocamos en cuenta, o tomamos en cuenta más bien, el hidrógeno, ¿no es cierto?, el nitrógeno y también acá el oxígeno, ¿no? Inicialmente. Ahora, segundo paso. Segundo paso, decimos, si la valencia negativa del no metal, si la valencia, indicamos, negativa, diremos, del no metal, ¿no? Del no metal, indicaremos. A ver, es par, se coloca 2 al oxígeno. Es par, decimos,
se coloca, indicaremos 2 al oxígeno. ¿Sí? Perdón, al hidrógeno, no es el oxígeno. En este caso, al hidrógeno. ¿No es cierto? Y si es impar, se coloca 1. Y si es impar, se coloca 1. ¿Sí? A ver, en los ejemplos que hemos tomado acá de hidrógeno, azufre, oxígeno. Acá hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa. Si la valencia negativa del no metal, en este caso del no metal, en este compuesto, el azufre es -2, ¿verdad? ¿No es cierto? Es en este caso par. Ahora, si es par, directamente se coloca 2 al hidrógeno. ¿Sí? Ahora, nos indica luego, y si es impar, se coloca 1. Del nitrógeno, en este caso, funciona con -3, ¿verdad? Su valencia negativa, por lo tanto, es impar. Ahora, si es impar acá, es como colocar el 1, pero sabemos que no se escribe, ¿no? Pero para darnos cuenta, el 1, ¿no es cierto? Ahora, tercer paso, fíjense, les repito, una forma de escribir rápidamente la fórmula de un ácido, ¿sí? De un ácido oxácido. Entonces, el siguiente paso, bueno, colocaremos como tercer paso, les repito, ¿no? Entonces, para lo que vamos a hacer es sumar el número de hidrógenos, indicaremos el número de hidrógenos, indicaremos, ¿no es cierto? Con la valencia del no metal. Con la valencia, indicamos del no metal, ¿no? Del no metal. Ahora, esta valencia del no metal, en este caso, escribo en paréntesis para que esté claro, obviamente es la valencia positivo que tiene, ¿no es cierto? Es positivo. Y colocar la mitad del resultado, y colocar, indicamos, la mitad del resultado, digamos, del resultado, ¿no? Como subíndice al oxígeno, ¿no es cierto? Como subíndice, indicaremos, bueno, al oxígeno, ¿no? El ejemplo que tenemos, fíjense, en este caso, hidrógeno 2, azufre, oxígeno. Por otro lado tenemos hidrógeno, acá 1, bueno, escribo 1 para que ahí nos damos cuenta también, ¿no es cierto? A pesar que no se escribe, ¿no? Pero bueno, por esta vez yo lo voy a escribir. Nitrógeno, oxígeno. ¿Sí? Ahora, en los ejemplos que hemos tomado, fíjense, acá nos indica ácido sulfúrico, ¿no? Acá, como termina en ico, ¿no es cierto? El azufre va a funcionar con su valencia +6, ¿verdad? Entonces, si azufre funciona con valencia +6, 6 más 2 del hidrógeno, 6 y 2 en este caso, 8, ¿verdad? Y la mitad de 8 en este caso es 4, el cual se coloca como subíndice del oxígeno. ¿Perdón? Y es la fórmula del ácido sulfúrico. Ahora, en este otro caso, ¿qué pasa con el nitrógeno? Nos indica en este caso nitroso, ¿no? Al decir nitroso, el nitrógeno está funcionando con su valencia positiva +3, ¿no es cierto? +3 y +1 del hidrógeno, en este caso es 4. Y la mitad en este caso es 2, el cual colocamos como su índice al oxígeno. ¿Perdón? Entonces, esa forma, les repito, se puede escribir en forma directa la fórmula, en este caso, de un ácido oxácido. ¿Sí? A ver, veamos algunos ejemplos también para que vayamos familiarizándonos poco a poco
con este tipo de escritura. A ver, otros ejemplos, digamos. Otros ejemplos. Para escribir en forma, les repito, directa. ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, el ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. ¿Cuál será la fórmula del ácido hipocloroso? En este caso vamos a tomar en cuenta al hidrógeno, ¿no es cierto? Al no metal, en este caso estamos hablando del cloro, ¿no? Y también vamos a agregar oxígeno, ¿sí? Ahora, al hablar de hipocloroso, sabemos que el cloro funciona con valencias positivas +1, +3, +5, +7, ¿verdad? En este caso, entonces, al indicar hipo y oso, recordemos, funciona con su valencia +1, ¿no? Entonces, 1 del cloro, +1 del hidrógeno, 2. La mitad de 2 en este caso es 1, ¿verdad? Entonces acá escribimos, o se tomaría en cuenta el 1. Pero como no se escribe, se sobreentiende, entonces esta fórmula queda solamente esta fórmula, del ácido hipocloroso, ¿sí? Hidrógeno, cloro, oxígeno. ¿De acuerdo? A ver, por otro lado, el ácido teluroso. Ácido teluroso. En este caso, bueno, vamos a tomar en cuenta el hidrógeno, al teluro y acá al oxígeno. ¿Sí? Ahora, al indicar teluroso, ¿no es cierto? Como tiene valencia par negativa al teluro, directamente al hidrógeno afectamos con 2. ¿Sí? Ahora, al indicar teluroso, ¿no? El teluro, como vamos a recordar, funciona con valencias +2, +4, +6, ¿no es cierto? Entonces, al indicar teluroso, en este caso funciona con su valencia +4. Entonces, acá tomando en cuenta el teluro 4 +2, 6, la mitad 3. Es la fórmula del ácido teluroso. ¿Sí? A ver, por otro lado, ácido arsénico. Ácido arsénico. ¿Cuál sería la fórmula química del ácido arsénico? Entonces acá colocamos el hidrógeno. Esta vez nos referimos al arsenio, ¿no es cierto? Está en la tercera familia, ¿no? El arsenio y acá oxígeno. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con el arsenio? En este caso tiene valencia negativa impar, ¿no? Entonces, como colocar acá 1, pero no se escribe el hidrógeno. Y el arsénico está funcionando con su valencia positiva +5, ¿sí? Entonces, 5 más 1, estamos hablando de, bueno, 6, y la mitad de 6 en este caso es 3. Colocamos como subíndice al oxígeno. ¿De acuerdo? A ver, haremos esto uno más. Ácido silícico. Tomando en cuenta el silicio esta vez. Ácido silícico. ¿Cuál será su fórmula química? Acá otra vez colocamos el hidrógeno. Esta vez colocamos el silicio y el oxígeno. ¿Sí? Ahora recordemos, el silicio tiene valencia negativa -4, ¿verdad? Por lo tanto, es par. Entonces colocamos 2 al hidrógeno. ¿No es cierto? Al indicar silícico, bueno, el silicio tiene valencia +2, +4 positivas, ¿sí? Y al indicar pico, nos da la idea de que está actuando con su valencia mayor, o sea, con 4. Por lo tanto, 4 más 2, 6, la mitad 3. ¿Perdón? Entonces, esta es la fórmula del ácido silícico, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes también pueden ir practicando, ¿no? Tomar en cuenta otros elementos y luego ir expresando en fórmula química, ¿no es cierto? Este tipo de ácidos. ¿De acuerdo? Bien, pero también por otro lado, se considera
aparte de una molécula de agua, se considera 2 moléculas y también 3 moléculas, ¿no? ¿Y para qué elementos funciona eso? A ver, enseguida les indico. Acá. Vamos a ir aclarando. Bueno. Entonces, tomamos en cuenta, digamos más bien, casos especiales, ¿no? Casos, digamos, especiales. Al hablar de este tipo de ácidos. Casos, diremos, especiales. A ver, decimos, los anhidridos, acá les indico, los anhidridos de, a ver, fósforo, arsenio, antimonio, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta un elemento más, en este caso el boro. Acá indico y boro, ¿no es cierto? Forman cada uno 3 ácidos, digamos. Forman cada uno, diremos, tres ácidos, ¿no? Tomando en cuenta estos elementos, ¿no es cierto? 3 ácidos. Porque se combinan con uno, porque indicaremos, se combinan, bueno, se combinan, diremos, con 1, 2 o 3 moléculas de agua. Se combinan con 1, 2 o 3, bueno, que indica de forma literal, o 3 moléculas. ¿Sí? Indicamos de agua. Pero para esos elementos principalmente, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, fíjense, meta, ¿en qué caso se toma en cuenta esta palabra de meta? Se toma en cuenta meta cuando se considera una molécula de agua, ¿no? Acá les indico con una molécula. Ahora, por otro lado también se nombra con piro, algunos compuestos, vamos a ver más adelante, con piro, pero ¿en qué caso? Con 2 moléculas de agua. ¿Cierto? Acá decimos con dos moléculas. Y orto, ¿no? Se nombra en este caso cuando se considera 3 moléculas de agua. Entonces acá tomamos en cuenta con 3 moléculas. ¿Sí? Vamos presentando entonces de esa forma. A ver, por ejemplo, con anhidrido fosforoso. Por ejemplo, indicaremos con anhidrido fosforoso. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula química del anhidrido fosforoso? Bueno, indicamos anhidrido, en este caso, fosforoso. Entonces, a ver, decimos, con una molécula de agua, el anhidrido fosforoso más antes es acá tomando en cuenta la fórmula del fósforo y oxígeno, ¿no es cierto? Del oxígeno 2 y del fósforo, en este caso 3, ¿verdad? Funcionando con su valencia menor. Sabemos que del fósforo sus valencias positivas son más 3 más 5. Pero acá al indicar la terminación oso, nos da la idea de que funciona con su valencia menor. Entonces, anhidro fosforoso, vamos a sumar una molécula de agua. ¿No es cierto? Y como resultado, en este caso, lo que vamos a tener es hidrógeno 2, ¿sí? En este caso, el fósforo, también 2, y oxígeno 4. ¿No es cierto?
Y acá, bueno, realizamos simplificaciones, sacando mitades, vamos a tener hidrógeno, fósforo, oxígeno 2. ¿No? Ahora, esta es la fórmula del ácido metafosforoso. ¿No es cierto? Entonces indicamos, es el ácido metafosforoso. ¿No es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa cuando sumamos 2 moléculas de agua? Vayamos viendo. ¿Qué pasa cuando sumamos 2 moléculas, en este caso de agua? Entonces vamos a ver de que participa ya más átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces acá indicamos el anhidro fosforoso, o sea, fósforo 2, oxígeno 3, esta vez con 2 moléculas de agua. ¿No es cierto? A ver, ¿qué vamos a tener esta vez? Fíjense, acá el hidrógeno, acá el fósforo y acá el oxígeno. ¿No es cierto? Ahora, notamos de que la cantidad de hidrógenos que vamos a tener, 2 por 2, multiplicamos, vamos a tener 4. Acá 2 fósforos, ¿no es cierto? Y acá 3 oxígenos, 5, ¿no? Acá 3, acá 2 oxígenos, 2 y 3, acá 5. ¿Sí? Entonces, este tipo de compuesto, ¿no es cierto?, se lo conoce como el ácido pirofosforoso. ¿No es cierto? Este es el ácido pirofosforoso. ¿No? Indicamos pirofosforoso. ¿Perdón? Pero ahora, ¿qué pasa si funciona con 3 moléculas de agua? Es decir, acá colocamos el mismo compuesto del anhídrido fosforoso, ¿sí? Fósforo 2, oxígeno 3, pero esta vez con 3 moléculas de agua. ¿Sí? A consecuencia de ello, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Entonces acá notamos que vamos a tener hidrógeno 6, ¿no? ¿No es cierto? Fósforo 2 y oxígeno, ¿cuánto? Acá 3 y 3, 6, ¿verdad? ¿No es cierto? Representamos entonces de esa forma. Y simplificando acá nos va a dar nada más que hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 3. ¿No? Y a este compuesto se lo llama ácido ortofosforoso. Ácido, indicamos ortofosforoso. ¿Sí? ¿No es cierto? Bien, jóvenes, se nos va acabando el tiempo. 10 minutos de descanso y volvemos.